Este se llama un paralelismo antitético. En tanto estudiamos el libro de Proverbios o meditemos en alguno de los proverbios, siempre voy a enunciar qué figura poética es. Y este es un paralelismo antitético, es decir, que la primera sentencia es igual que la segunda, pero en un sentido contrario. El paralelismo antitético es una forma de poesía en la que la primera oración enuncia una verdad y la segunda dice la misma idea, pero de forma negativa. Este proverbio presenta dos clases de hombres, y las dos clases de hombres son exactamente las dos clases de hombres que encontramos en el mundo. El primer hombre es aquel que busca la contienda, que busca la pelea, que busca el conflicto, y el segundo es el que lo evita, que lo deja, que hace que no lo prospere. El proverbio dice que los que buscan la contienda, es decir, quienes buscan la pelea, son insensatos, es decir, necios, mientras que los que le evitan recibirán honra. Ese es el contraste. Salomón aquí alaba el hombre que tiene la firme convicción de que la paz es algo que debe buscarse. En un mundo donde pedir y extender perdón es solo parte de la mitología bíblica, entre comillas, este proverbio se extiende como una sentencia contra la cultura aún dentro de los cristianos. Perdón suena muy bonito, la paz suena muy bonita en la Biblia, pero en la vida real tal vez no es tan agradable, aún para los cristianos. La idea de dejar una pelea es mucho mejor que pelear. Esa es la idea del proverbio. La mayoría de conflictos no valen la pena. Es mejor dejar un conflicto que persistir en él. Y no estamos hablando aquí de una persona que busca evitar las confrontaciones ni las conversaciones difíciles con las personas con las que hay que hablar, sino que se alaba a aquella persona que ve un conflicto innecesario y se aparta de él. Hay conflictos que son necesarios y que de ninguna manera debemos evitar, tales como un hermano o un amigo que se encuentra viviendo inmoralmente y que merece una actitud de reprensión, o que sea el momento de contender ardientemente por la fe, aquella que fue una vez a todos los santos, como dice Jesús. Pero aquí estamos hablando de un conflicto que parte del pecado, que nace del pecado. Santiago pregunta en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no queréis. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos, las peleas? De nuestro corazón lleno de pasiones que tienen codicia, odio, sentimiento de muerte, envidia. Muchos conflictos y pasiones desmedidas, codicias, odios y envidias. Pensemos en esto concienzudamente. Pensemos en esto con diligencia. A la hora en que nosotros estamos por iniciar un conflicto, porque todos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, cualquier tipo de conflicto, sea lo que sea, lo hacemos para la gloria de Dios. Nos detenemos antes de iniciar una discusión y pensamos, este encuentro es absolutamente necesario, o lo que voy a hacer ahorita es discutir sin odio, vamos a discutir con amor, o tal vez estoy dispuesto a buscar una solución sin tratar de dañar a alguien. Nos hacemos esas preguntas antes de iniciar una discusión, una pelea. Es que la verdad es muy difícil. Una discusión casi nunca empieza por una actitud madura de resolver intereses encontrados. Casi nunca una discusión empieza por la madurez de los que están involucrados. Pensemos en esto. Una discusión inicia cuando los ánimos se exasperan y la tolerancia pierde su límite. Ahí inician los conflictos generalmente. Revientan, reviran y descontroladamente se reaccionan. Por esa razón es difícil pensar antes de actuar. Nuestra regla es más bien pensar después de actuar. Detenerse antes de tener una reacción, eso sí es de honra. Alguien que se detiene antes de tener un conflicto y lo piensa y se calma, eso es digno de honra. En el mundo hay mucha gente que se enoja fácilmente. Puede que seamos nosotros. Hay gente que está más dispuesta a ver quién se las paga antes de quién se las debe.
Más gente que se tarda para hablar y es pronta para irarse. Gente que primero lanza los golpes y después pregunta de quién hay que pegar. Pero gente que se detiene tranquilamente sometiendo su ira o tal vez contra sus propios impulsos de procurar la paz, eso es de alabanza. Eso requiere honra. Nosotros nos vendemos demasiado fácil a la ira. Nos enojamos por cualquier cosa. Ya sabemos los defectos y reproches que le vamos a decir a la otra persona. Solo esperamos el momento justo para descargar nuestros resentimientos. Nos vendemos demasiado barato a la autojustificación. Ese sentimiento viene de la idea de defendernos. Es decir, no detenerse antes de iniciar el conflicto viene a una idea de defendernos a nosotros mismos. Es que nadie estaría dispuesto a pelear si no creyera que sus derechos están siendo violentados y su nombre está siendo mancillado entre muchos otros daños. Yo le dije a tal persona que hiciera tal cosa y no me hizo caso. Ahora por su culpa estamos en tal situación. Cuando venga le voy a decir aquí y allá. Eso hacemos antes de preguntar si hubo alguna otra justificación por la cual podemos hallar la paz. Alguien me ofende y rápidamente me defiendo insultándolo. Y es que me tengo que defender. Ni modo que no diga nada. Alguien habló mal de mí, lo busco y le digo todos los defectos que tienen, mucho peores que los míos. Buscamos la contienda porque creemos que vale la pena buscarla. Nadie entraría en una pelea si no vale la pena pelearla. Buscamos la contienda porque creemos que vale la pena involucrarnos en ella, sea justificable o no. Uno no se enoja por lo que no le importa. Alguien se enojó aquí porque subió el precio de las lanchas hoy. Uno no se enoja por lo que no le importa. Uno no se involucra en peleas a las cuales no está interesado en entrar. Uno no se pelea por algo que cree que no es importante. Pero hay algo que es más importante que el conflicto. Y de acuerdo al proverbio, eso se llama honra. Honra, bendición, bienaventuranza, sabiduría y todas las glorias que puedan venir de parte de Dios antes que la gloria del hombre, antes que mi propia gloria. Es admirable cuando una persona no responde igual. Eso es admirable. Es admirable aquel que no paga con la misma moneda con la que le pagaron. Es admirable aquel que recibe un golpe en la mejilla y da la otra. Que se le quite la capa y da toda la túnica. Es admirable aquel que considera la honra de Dios mayor que la honra de los hombres. Es admirable aquella persona que es angustiada y afligida y no abre su boca, que como cordero es llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudece y no abre su boca, como dice Isaías capítulo 53. Tal es el ejemplo y acto de expiación de nuestro Señor Jesucristo, que humillado por los pecadores no buscó cómo responder, que le escupieron en la cara y no trató de defender su honor, que lo golpearon, humillaron y mataron, que su propio pueblo dio la condena de su muerte diciendo: mátenlo, dadnos a Barrabás. Que de sus discípulos recibió el abandono y aún en la cruz le rogó al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Isaías 53 también habla del final de la humillación de Jesucristo. Dice el versículo 10: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La humillación de Cristo era solamente el camino para su exaltación, para su honra. Dios no dejó sin recompensa la humildad y entrega incondicional de Jesús. Cristo recibió un pueblo, recibió la gloria del Padre, recibió una familia y recibió su alabanza.
Cristo puso delante de él la honra que tenía del Padre, antes de la honra que pudo haber recibido de cualquiera de los hombres. En una ocasión, en experiencia de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 9, el discípulo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y justo después envió mensajeros delante de él. Jesús envía mensajeros delante de él, los cuales fueron y entregaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero en Samaria no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto entre sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron al Señor: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Notemos aquí la actitud de Jacobo y Juan, que estaban más prestos a condenar que a tener un servicio de humildad. Este es nuestro tiempo el día de hoy, que como Jesús tomemos nuestra cruz y le sigamos, que participemos de los padecimientos de Cristo para recibir con Él la misma gloria. El camino a la honra de los hombres está lleno de adulaciones, está lleno de contiendas, está lleno de defensas del propio honor, pero la honra de Dios está llena de los padecimientos de Cristo. Esto solamente puede ser un fruto de un verdadero creyente. Por esa razón, Pablo en Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, humildad y dominio propio, entre otros. Todo el mundo experimenta en algún sentido todas estas emociones y sentimientos, pero solo el Espíritu puede hacerlo un fruto de vida eterna. Todo el mundo tiene amor y siente amor. Es parte de la estampa de la imagen de Dios en nosotros, pero solo el verdadero creyente puede tenerlo como un fruto del Espíritu. Es decir, amar al enemigo. El mundo no enseña eso. Ese es el fruto del Espíritu. Paciencia. No como quien aprieta los dientes, sino paciencia con las personas difíciles. El amor. Humildad para aceptar las injusticias y dominio propio para considerar el honor de Dios como superior al honor de los hombres. Ese es el fruto del Espíritu. El proverbio dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Honra recibirá cualquier persona que se siente primero a considerar los caminos del conflicto. Y seremos considerados como tontos, como insensatos, como necios, si nos envolvemos del conflicto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De modo que es una marca del verdadero creyente buscar la paz, procurar la paz, solícitos en el vínculo de la paz. El autor de los Hebreos lo dice también así: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí no son dos cosas separadas, no es la paz o la santidad, es la paz y la santidad como parte de un todo. Porque el necio se deja envolver de las contiendas, no tiene dominio, busca su propia honra. Y la pregunta es si tenemos nosotros esas características del necio. Hay una radiografía muy simple en nuestras vidas. Cómo ver nuestra alma. Pongamos atención en nuestro alrededor. Nuestros familiares y amigos y personas cercanas nos dicen que somos unas personas volátiles. Las personas a nuestro alrededor evitan decirnos ciertas cosas por miedo a cómo reaccionaremos. Las personas evitan tener conversaciones difíciles con nosotros porque saben que nosotros somos de mecha corta. Si somos contados entre los necios, la cura no es la cura del mundo. La cura no es la meditación, ni las técnicas de relajación, ni mucho menos esas religiones que promueven la búsqueda de actos místicos de alcanzar un estado superior del ser como el nirvana. Si somos contados entre los necios que se envuelven en peleas irracionales, la cura es un profundo arrepentimiento.
una profunda confianza en Cristo, en meditar en la vida y muerte de nuestro Señor. Pero mucho más que meditar en eso, como un ejemplo, es confiar y descansar en el Espíritu Santo. Que la vida y la muerte fue más que un ejemplo, porque su vida y su muerte fueron una garantía. Una garantía que en nosotros está sellada por la sangre de Cristo, que producirá en nosotros amor, paz, humildad y dominio propio. Honra es del hombre dejar la contienda, pero todo insensato se volverá en ella. Si nuestro Señor Jesucristo ha vivido bien y ha vivido bien, nosotros deberíamos seguir sus pasos, ser contados entre los humildes, entre los sabios, y cada uno recibirá su propia gloria. Piensen en cómo el mundo recibirá ese mensaje cuando vean en nosotros hombres humildes. Como dice Mateo 5:9, nosotros los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. No todos nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero ¿cuántas personas pueden decir de nosotros la promesa que está en Mateo 5:9? Son llamados hijos de Dios por su actitud pacífica. La solución no está en la búsqueda de actos místicos para encontrar un estado superior del ser. Está en que nosotros vengamos hoy y nos arrepentamos, que confiemos en Cristo, que descansemos en Él para cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter, aquellas cosas que justificamos a causa de lo que realmente nunca hemos sido. Está muy de moda justificar la forma en que somos a través de lo que hemos heredado. El carácter se hereda, la personalidad se adquiere. ¿Y qué es parte del carácter? Enojarse. Entonces yo voy a ser siempre enojado. Yo siempre voy a ser una persona de conflicto. Cuando realmente es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón de no acercarnos a Dios, de no ver y no considerarlo a Él. ¿Acaso nosotros somos mejores que Él? Que tuvo que humillar Él más que nosotros. Era necesario que Él se humillara mucho más que nosotros. Honra es del hombre dejar la contienda. Recibamos la honra de parte de Dios. Mas todo insensato se volverá en él. Oremos. Señor, te pido que sea tu humildad, la paz que había en tu corazón, la que habita en nosotros. Que seamos, Señor, contados entre los humildes, entre los sabios, que no les gustan las contiendas innecesarias, sino que buscan la paz entre los hombres. Que no deseemos el mal para nadie, antes bien, que tengamos el mismo Espíritu de Cristo, que ha venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Que seamos nosotros contados y llamados hijos de Dios por nuestra vida pacificadora. Que también podamos recibir los honores y honras de esta actitud que pertenece solo a ti. Danos tu bendición, Señor, en Cristo.